Bien, pues me parece que estamos como grabando. Pues bueno, bienvenidos de nuevo a esta sesión del Seminario de Epistemología Contemporánea. Vamos a trabajar el capítulo 2 del libro de Dance relacionado con la idea de conocimiento. Y bueno, como todos saben, la metodología de este seminario es taller de escritura. Entonces, claro, la idea no es como entrar en el orden de los argumentos del autor y desarrollar el capítulo como con mucho detalle, sino más bien a propósito de las reacciones que cada uno escribimos a, pues, al texto o alguna parte del texto que nos pareció importante, que nos llamó la atención o que conectó con nuestras preocupaciones de investigación. Pues la idea es que a partir de esas reacciones, pues empecemos como a entrar al texto y en todo caso entrar sobre toda la discusión sobre la idea de qué es el conocimiento y qué es lo que se puede conocer, ¿no? Cuáles son los alcances de pues, lo que llamamos ciencia o algo así, ¿no? Pues bueno, si les parece, podemos empezar con pues, una reacción. ¿Alguien quiere empezar? ¿Quiere compartirnos su parrafito o lo que haya escrito? No sé, Silvino, ¿tiene algo escrito? Mm, bueno, pues quiere, empezamos con usted, Steve, para romper el hielo. Sí, espéreme. Entonces nos quiere como compartir su pantalla o algo así. O porque se le cerró el micrófono. Tiene todo cerrado el micrófono, Steve. Mm, ¿Ya se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Hola, hola, hola. Sí, Bueno. Perdónenme, es que por un momento el computador se puso súper lento y no cargaba las ventanas, pero pues sí, yo quiero empezar a compartir, pero voy a compartir la pantalla rápidamente. Y pues, espérenme a ver, porque es que como uno está acostumbrado a Zoom y luego le cambian a uno el formato, pues uno como que a veces como que se desorbita. Esperen un momento a ver si puedo. Ya supuestamente la estoy compartiendo, la pueden ver. Como que está cargando. Bueno, ahí me dicen. Sí, sí, ya vemos la pantalla. ¿Ya se ve totalmente? Sí. Sí. Bueno. Entonces, esperen un momento a ver si. eh, no. Ahora no sé qué hice. Ahí se ve la pantalla completa y todo, sí. Sí, pues usted ahora parece como una silueta toda extraña. sí, Pero. te quitaste el fondo. Espere a ver Y qué. usted aparece como inmerso en el texto, o sea, como usted ahora hace parte del texto. Mire, pues está genial. Pero se puede leer, que es lo importante. Pues no mucho porque parte de su ser está metido dentro del texto. Entonces, espere, intento volver a comparar. Espere, problemas logísticos que siempre pasan, ¿no? Voy a volver a intentar compartir a ver si me A ver, deja compartir otra vez. Mm.
¿Se ve bien? ¿Ahora sí? ¿O se ve Sí, igual sí, que ahora sí, antes? ya está bien. Listo, no va a hacer nada para... Bueno, desde mi perspectiva, bueno, la vez pasada sí traje una opinión, voy a leer rápido, pues para no acaparar todo el tiempo, pero voy comentando. Pero para mí el objetivo de Dancy en el siguiente capítulo es básicamente buscar criterios que distingan el conocimiento de otras actividades, ¿no? Que distingan el conocimiento, no sé, de percibir, por ejemplo, o de recordar, por ejemplo. Entonces, como lo habíamos hablado la vez pasada, Dancy como, y ustedes lo pudieron ver, pertenece a la escuela analítica y la escuela analítica está interesada como en formalizar argumentos y presentar argumentos. Entonces, su objetivo es, vamos a presentar propiedades que para él y su escuela definen el conocimiento y cómo esas propiedades han sido atacadas y cómo se pueden preservar, defender o agregar. Es como el objetivo del capítulo. Entonces yo voy a leer y pues voy haciendo algunas preguntas que me suscitaron. Es una hojita nada más. Dancy define el conocimiento como creencia verdadera justificada y solo abarca el conocimiento proposicional, como él lo aclara. Y ahí llega la primera pregunta, por ejemplo, que yo trabajo fenomenología. En fenomenología hay conocimientos proposicionales y conocimientos no proposicionales. Los conocimientos no proposicionales serían como andar en bicicleta, ¿no? Cuando usted ve a alguien andando en bicicleta, usted dice, esa persona sabe andar en bicicleta. Y ese conocimiento, si bien empieza con la incorporación de algunas instrucciones, luego se vuelve un saber como corporal y automatizado. Entonces, Dancy, como su tradición, solo va a contemplar el conocimiento proposicional. No está contemplando todos estos conocimientos no proposicionales, que bueno, de pronto alguien de otra área, no sé, por ahí vi que está Leo, que practica capoeira, nos pueda de pronto hablar más sobre eso en una ocasión o algo así. Entonces, él define el conocimiento como creencia verdadera justificada dentro del marco del conocimiento proposicional. Esta definición la considera la definición tripartita que, pues, como muy bien lo dice, consta de tres partes. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien cree eso porque lo sabe? Y la creencia de ese alguien está justificada. O sea, para que haya conocimiento según Dancy, hay que saber algo, creerlo y justificarlo. Es como la definición que él da. De todos modos, y él mismo contempla estos escenarios, Dancy, alguien puede tener una creencia verdadera sin estar del todo justificada. Por ejemplo, yo que medio tengo conocimientos de física y si hay alguien aquí de física me puede ayudar, yo sé que la gravedad después de la teoría de la relatividad no es una fuerza, sino se debe a la curvatura del espacio-tiempo. O sea, yo tengo esta creencia verdadera, pero si me ponen a justificarla, yo empiezo a vacilar porque no sé matemáticas de teoría de la relatividad, no sé geometría de Riemann. Entonces, empiezo a ver así como variaciones. Usted puede tener una creencia verdadera, pero no la puede justificar. Entonces, ¿eso es conocimiento o no es conocimiento, no? También dice Dancy lo siguiente. Basta con tener o solo no basta con tener una creencia para que haya conocimiento. O sea, yo puedo creer algo, pero como lo estaba diciendo, ¿no? No lo puedo justificar. Por lo tanto, puede que alguien no sepa nada, aunque satisfaga las tres cláusulas, que es el contraejemplo de Grieter. Entonces, que pone ahí Dancy. Entonces, en pocas palabras, Grieter, que es un tipo con el que está discutiendo totalmente Dancy, dice lo siguiente: usted puede saber algo, creer algo y justificar algo y aún así no saber nada. Y si leyeron, recuerden que él pone el ejemplo de un tipo que ve un partido, pero que ese partido está grabado y que no pertenece a un partido que está pasando actualmente. No sé si recuerdan de qué era el partido, era como de béisbol, ¿no? O pónganlo como un partido de fútbol. Supongamos que yo estoy viendo una grabación de un partido de fútbol,
creo que Colombia le ganó a un equipo X, pero eso no está pasando ahorita. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener una creencia verdadera justificada, pero como no está pasando ahorita, entonces en realidad no estoy conociendo nada. Es como el contraejemplo de Grieter. Igual si no se entiende, aquí vamos a estar todos para ayudarnos. Entonces, Grieter parte del hecho de que una creencia falsa puede estar justificada. Y existen diferentes maneras a Grieter. Recuerdo, Grieter es el que constantemente está peleando Dancy. Entonces, una manera de pelearle a Grieter, dice Dancy, es que una falsedad no amenaza todo el saber si esta falsedad no es relevante. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber que los nazis hicieron un holocausto nazi y puedo tener cosas falsas al respecto. Puedo decir que hicieron jabones con judíos. Alguien me puede mostrar que eso es falso. Me puede decir, es que los alemanes no hicieron jabones con judíos. No obstante, eso no me quita la creencia verdadera de que los nazis hicieron un holocausto nazi. Entonces, esa es la primera objeción que hace Grieter, que le hace Dancy a Grieter, perdón. La segunda dice Dancy, es que se puede adicionar una cuarta cláusula que sostenga que el conocimiento debe pasar la prueba de la refutabilidad. Es decir, que las razones que justifican mi creencia deben haber al menos una creencia que sea irrefutable. O sea, yo puedo tener las justificaciones para mi creencia, varias razones pueden ser refutables, pero puede haber una que sea irrefutable y con eso basta para que mi creencia esté fortalecida, ¿no? Y la tercera es que el conocimiento debe ser obtenido de un método fiable, ¿no? Métodos fiables como consideran, ¿no? Leer la prensa, observar un hecho, yo qué sé, bueno, ahí ustedes me ayudan más con su imaginación. Entonces dice Dancy, en síntesis, algo sería conocimiento si está justificado y no existen falsedades relevantes que afecten la creencia inicial, o esta creencia no sea refutada por proposiciones que se pueden adicionar, lo que quiere decir que la creencia tiene un núcleo irrefutable, o también que la creencia esté justificada, aquí era porque se obtuvo de medios fiables. Ya para finalizar, la postura personal de Dancy es proponer una teoría causal del conocimiento. Esta teoría sostiene la tesis según la cual los hechos producen creencias verdaderas o los hechos serían causas o hacedores de verdad, como se dice técnicamente en filosofía. El problema de esta teoría está en 3 puntos, dice, y él mismo Dancy lo dice. Primero, ¿cómo explicar las creencias falsas justificadas si los hechos solo producen creencias verdaderas justificadas? Es decir, si yo sostengo una teoría causal del conocimiento que sostiene la tesis de que los hechos producen creencias verdaderas, entonces, ¿cómo diablos se producen creencias falsas justificadas? No sé, como el terraplanismo o algo así. Entonces, eso es un problema para la teoría que está proponiendo Darcy. Y él mismo es consciente de eso. El segundo problema es que la teoría causal del conocimiento implica aceptar un realismo de todo. Entonces, tengo que aceptar hechos matemáticos para saber que hay proposiciones sobre hechos matemáticos. Tengo que aceptar hechos morales, no mortales, perdón, aquí escribí mortales, para poder hacer proposiciones sobre hechos morales. Debo aceptar hechos universales para poder hacer proposiciones sobre hechos universales. Pero eso tiene un problema, porque yo puedo hacer proposiciones matemáticas verdaderas, por ejemplo, sin comprometerme con la existencia de los números. Entonces, ese es otro problema con el que se enfrenta Dancy. Y finalmente, dice Dancy, es cómo explicar el conocimiento del futuro. O sea, si yo me comprometo con una teoría causal del conocimiento y si tengo entendido que los hechos causan el conocimiento y si no he conocido hechos futuros, entonces, ¿cómo puedo hablar de hechos futuros? Es como los problemas que le pone Dancy a su propuesta, que él dice que más adelante los irá desarrollando. Entonces, básicamente estas fueron las reflexiones que me suscitó el texto. Estuve como atenido
como a la definición que él da, ¿no? Y yo lanzaría la pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que el conocimiento se puede definir de esta manera? ¿Creencia verdadera justificada? ¿Que solo tiene esos tres criterios que dice Dancy o puede tener más? Bueno, y ya, eso fue básicamente lo que preparé para hoy. Gracias, sí. Hola, Sebastián. Hola, Andrés. No sé si alguien quiere reaccionar a la reacción de Steve. Si tienen como algún comentario o alguna pregunta respecto al comentario de Steve. Bien, mientras se animan un poco, yo quisiera sí que de pronto, antes de entrar sobre esta pregunta, que yo creo que es una pregunta que vale la pena desarrollar en la sesión de hoy de manera transversal, que es la que usted formula al final, como, bueno, ¿será que esta definición de conocimiento de Dancy nos satisface a todos? ¿Será que esas condiciones para que algo sea conocimiento pues están bien o hacen falta más cosas, ¿no? Otras variables que a lo mejor ahorita saldrán a ponerse en juego, como el poder, por ejemplo, o yo qué sé qué más cosas. Pero bueno, antes de entrar en esa pregunta, me gustaría que volviéramos un poco sobre esta propuesta de, digamos, la concepción causal del conocimiento en Dancing, ¿no? Yo no sé si lo pudiera desarrollar un poquito más esa última sección porque eh, creo que estaría bueno como entrar a esa propuesta y siento que el texto no, imagino que lo desarrollarán el resto de capítulos porque es como su propuesta, pero no sé si lo pudiera como desarrollar un poco más a la luz de esta una pregunta general, ¿no? Esta pregunta que usted ya plantea de si estos tres criterios que plantea Dancy a lo mejor sean, satisfagan esta idea de lo que entendemos por conocimiento. Pues, gracias, Kevin. Pues es algo que yo todavía no entiendo del todo bien. Incluso cuando uno ve teoría del conocimiento y filosofía de corte analítico, es algo que se ve y tiene su tradición y siempre me ha sido muy difícil porque hay pioneros de esa teoría. El pionero se llama Dretske, que viene de teoría de sistemas, de teoría de la información y su libro se llama Conocimiento e Información. Y se supone que ese libro eh, inaugura en epistemología, ¿no? General, no en epistemología específica. ¿Por qué digo epistemología general? Porque se hace la pregunta, ¿qué es conocimiento? Y se inauguran las teorías causales del conocimiento. Y las teorías causales del conocimiento dicen que los hechos causan el conocimiento. Entonces, lo que decía Dancy, ¿no? Yo veo un hecho, eso impacta, y volvemos si se quiere al empirismo clásico, ¿no? Eso impacta mis sentidos y eso produce ideas y esa idea se traduce en una proposición y se vuelve a la verdad como adecuación. Yo hago una proposición y esa proposición debe ser espejo de la realidad. Esa es la teoría causal de la información que también, obviamente, también viene de un empirismo clásico. Esa teoría aparentemente como me convence, ¿no? O sea, yo digo, yo veo un hecho, por ejemplo, yo veo este celular y digo, su forro es gris y rojo. Y eso hace que esa proposición sea verdadera, ¿no? Y todo bien y todo el mundo podría aceptar esa teoría. No obstante, eso tiene muchos problemas. Y Dancy ahí los nombra, ¿no? Entonces, un problema es el siguiente. Si los hechos causan el conocimiento, por ejemplo, si ver este celular causa mi conocimiento sobre el celular, entonces yo cómo hago sobre hechos pasados o hechos futuros que no puedo ver. Entonces, ¿cómo hago para predecir o hacer conocimiento sobre el pasado si no se me están presentando esos hechos? Los estoy reconstruyendo. Es el primer problema. Otro problema tiene que ver con las creencias falsas justificadas, que yo creo que es el principal. Si dice Dancy que si los hechos producen proposiciones verdaderas,
¿cómo diablos alguien puede tener creencias falsas justificadas si se supone que los hechos están causando sus proposiciones verdaderas? No sé si se entienda el tenor de esa objeción. Y esa objeción ha sido como la más fuerte de esa teoría, y por ende muchos han hecho la separación entre teorías causales y luego crearon las teorías normativas, donde buscaron otros criterios para el conocimiento que no necesariamente pasa por los hechos empíricos. Incluso en el capítulo que sigue, y no me quiero anticipar, que es el de justificación, ahí ya Dancy profundiza más, porque dice, para que yo tenga conocimiento, al parecer no basta solo con ver los hechos, porque pues un hecho, o sea, yo puedo ver el hecho y hay mucho flujo de información, pero lo verdaderamente relevante cuando sucede el conocimiento es yo que estoy escogiendo de toda esa información que está entrando y para qué y por qué. Entonces pareciera ser que ya el conocimiento no está en los hechos, sino en la red de razones que yo genere para decir que leo los hechos como lo leo. Y entonces ahí se genera otra teoría en contraposición que se llama la teoría normativa del conocimiento. Pero volviendo a la teoría causal del conocimiento, es la teoría que dice, veo hechos, esos hechos producen proposiciones verdaderas en mí y ya. Que es como el empirismo ingenuo que muchos tenemos, ¿no? No sé cómo trabajen en sus áreas, pero uno va y cree que observando las cosas, el campo, el laboratorio, ya entonces voy a tener una lista de hechos y ya con eso voy a tener una teoría. Pero pareciera ser que el conocimiento es más denso que observar hechos. Pero la teoría causal quiere poner como papel relevante la observancia de hechos y los hechos como causantes del conocimiento. No sé si me haya hecho entender. Sí, sí, mucho más claro, mucho más claro. Y justamente quería arrojar otra pregunta, como a la luz de esto, ¿no? Usted ya plantea como un ejemplo, digamos, cierto empirismo ingenuo, como una expresión de esta concepción causal del conocimiento, ¿no? Eh, yo quisiera extender un poco más esa pregunta y pensar hasta qué punto esta lectura causal del conocimiento puede ser subsidiaria de un realismo desde un punto de vista ontológico. Digamos, como esta idea según la cual la realidad existe con independencia de la observación de los individuos, eh, y a lo mejor, pues no al contrario, ¿no? La realidad no está en la forma en la que vemos. Volviendo sobre el ejemplo del celular, pues es una teoría causal del conocimiento, diría que pues el celular es rojo, porque así es y todos estamos de acuerdo, porque lo observamos, pero si luego miramos teorías de la física de óptica sobre cómo los colores están a lo mejor en nuestras lentes, pues ya se jode todo, ¿no? Y estaríamos como ya saliéndonos o poniendo en crisis al menos esta concepción causal del conocimiento. ¿Cree usted que este polo realismo o idealismo podría ayudar un poco para extender también en términos ontológicos esta posición causal del conocimiento? Darcy incluso lo dice. Darcy dice, si usted sostiene una teoría causal del conocimiento, se tiene que comprometer con un realismo, pero un realismo muy extravagante, porque volvamos a la premisa principal de la teoría. Los hechos producen el conocimiento. Los hechos causan el conocimiento y todo lo que eso implica. Entonces, si yo hago proposiciones sobre ética, por ejemplo, matar es malo, entonces eso me implica comprometer que hubo un hecho que causó esa proposición. Como, no sé, yo vi a gente matando y ahí en ese mismo hecho ya está el mal. Y dice Dancy, eso está muy fuerte porque se tendría que usted comprometer con un realismo que se llama el realismo de los hechos morales. O por ejemplo, si yo hago proposiciones sobre matemáticas, no sé, los números primos tal cosa. Entonces, eso, siguiendo la teoría causal del conocimiento, me compromete a que hubo hechos matemáticos que causaron esa proposición y que hay hechos matemáticos también. Entonces, Dancy dice, el problema de la teoría, o uno de los posibles problemas de la teoría causal de la información es que usted tendría que ser un realista estricto en todos los sentidos. No solo que existen hechos físicos,
sino también existen hechos matemáticos, existen hechos éticos, existen hechos sociales que producen sus respectivas proposiciones. Ahora, ante esa teoría, pues está el contraejemplo que dice, es que yo puedo hacer proposiciones matemáticas o de música sin comprometerme que la partitura existe como existe este celular. O sea, la partitura tan solo es una nomenclatura de un grupo con el que se puso de acuerdo que se va a regir esas reglas. Entonces ahí ya cambia la ontología y eso lleva a otra teoría del conocimiento que se llama la teoría normativa. ¿Sí me va a entender? Ok, Entonces sí. es eso. Ujú. Gracias, sí. Sebastián y luego Andrés. Primero un saludo a todos y qué pena llegar tarde, no tenía ahí en el link, me disculparán. Tranquilos, tranquilos. Llegué pues obviamente tarde a lo que puso Steve, pero me llama mucho la atención especialmente cuando tú anotas, Steve, que digamos en la teoría causal solamente, o de pronto lo estoy interpretando yo mal, hacia esa parte del empirismo, quizás hacia la parte de la percepción como experiencia del ser, pero que tampoco no sé si esta también pueda considerar, digamos, otras formas como esas conexiones causales, como por ejemplo la idea de testimonios, especialmente hablando de ese conocimiento de pasado y también inclusive la misma inferencia. No sé si de pronto yo no lo entendí bien de Dancy y si tú de pronto tienes una mirada, digamos, hacia ese menester, es decir, que como conexiones causales, no solamente sea la parte de la percepción, sino también que involucre inferencias o testimonios, digamos, para también hacer ese hecho de causa justificada. No te escucho, Steve, qué pena. Entonces era el micrófono. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que Dancy a veces es muy rígido con sus criterios. Y si usted se pone a leer, por ejemplo, y eso lo hago al propósito de lo que dijiste, llega un momento que Dancy no habla de la corregibilidad del conocimiento. O sea, como que parece ser que nosotros debemos tener ya una justificación definitiva para conocer y se le olvida que también el conocimiento es corregible, que el conocimiento se hace en diálogo, en comunidad. Y él, por ejemplo, ese componente intersubjetivo del conocimiento también lo olvida por estar haciendo esos análisis internos. Así como es tan rígido con la noción de conocimiento, porque solo le pone 3 criterios, también es rígido con la noción de causa. O sea, él la noción de causa la ve totalmente en términos lógicos. O sea, causa es lo que precede algo. O sea, la causa es el antecedente de algo y está el consecuente, que sería el efecto. No puede haber como en el futuro, pues si hay futuro, pues eso ya no es causa porque existe, es un después. Incluso él llega y lo dice como, es que una causa no puede estar en el futuro porque está antes. Entonces él es muy rígido con el término de causa, pero yo me puse a pensar que para inferencias o para el historiador, pongamos el caso de los historiadores y aquí que hay historiadores, el trabajo del historiador es el archivo, ¿no? Y él a partir de estímulos presentes, que es el archivo, que es el testimonio documental, pues empieza a hacer inferencias sobre el pasado. Y eso no lo desmerita porque no conoce cómo fue el Imperio Romano y no estuvo ahí ahora viendo el Imperio Romano. Entonces siento que el conocimiento, ahí siento que Dancy es muy rígido a veces con los conceptos. Que está bien tener rigidez conceptual, pero hay que también mirar las prácticas científicas, siento yo. Andrés. ¿Está bien? Sí. ¿Escuchan? Sí, ahí Sí. lo escuchamos, Dense. ¿Qué más? Bien. Saludos. Estábamos en otro, estábamos más perdidos. Sí, se Estábamos en ve. otro ahí, no, marica. Yo estaba es que esperando y nada, pero bueno, llegué medio tarde a la cosa. Bueno, yo digamos que más allá de entrar, digamos, en alguna reacción frente a lo que están diciendo, pues voy a tratar de seguir como un hilo conductor más en relación como a una impresión particular que tuve la lectura. Digamos que pues me perdí la de la semana pasada porque andaba como en otros temas por ahí, pero muchas veces sentí en el texto que el autor trataba de introducir el tema del escepticismo, ¿no? Habían como unas 3 entradas a temas escépticos que yo sentí
que Darcy estaba intentando como reaccionar, como responder, como no dar espacio a que el escepticismo entre y en estos fallos de lógica y en estos fallos de razonamiento pueda entrar el escéptico a decir que nada es conocimiento. Entonces yo sentí como que era un rechazo, no, pues tampoco, hasta allá tampoco, y ahí empiezo un poco como a jugar con esas inferencias lógicas que realmente pues son muy complicadas. Yo siempre he tenido problemas con la lectura de este tipo de filosofías. No sé si las pueda considerar como analíticas, no sé qué pueda pensar esto al respecto, pero siempre son densas porque realmente están buscando siempre fallos en sus propias lógicas internas, ¿no? Y yo concuerdo en ese sentido que descuida otros contextos y otras situaciones que puedan estar alrededor del conocimiento. Pero pues en últimas es la corriente de él, ¿no? Y yo estuve viendo por ahí un contexto histórico, eso fue como en el 70, y el hombre saca un artículo de 3 páginas en una reacción a un paradigma que hasta ese momento estaba consolidado en relación a lo que implica la pregunta que es conocimiento. Entonces yo creo que uno también tiene que no pecar en términos anacrónicos de interpretar ese tipo de lecturas como al margen de eso. Yo no llegué a la lectura de Steve, entonces no sé si eso lo tocaron, simplemente lo menciono como una situación que puede servir, ¿no? Para poder interpretar esto. A mí me pasó algo, yo estaba intentando escribir algo en relación al texto. Mi ejercicio, digamos, para el seminario de manera intencional es empezar a pensar algunas cuestiones que avanzan un poco de lo que ven en el campo específico, que es educación física, deporte y demás. Y siento que de pronto, creo que lo único que lo sabe es Kevin. Yo me he metido mucho en todo el tema del análisis discursivo, el análisis arqueogenealógico Foucaultiano, y estoy como, y a veces tenemos discusiones porque uno termina pensando mucho en la matriz teórica del autor, ¿no? Y cuando uno lo sacan de ese modelo y lo llevan a uno a invitar a pensar en términos de otro, en este caso, por ejemplo, de autoconocimiento de confianza. Y entonces a veces yo empiezo a pensar si lo que yo he venido investigando y concluyendo hasta el momento es tan sólido, es un conocimiento tan elaborado, para no permitir la entrada de esas otras lecturas. O sea, a veces uno como investigador le da miedo, uno siente temor de que ciertas bases sean removidas por una crítica de este nivel, ¿no? De esta estatura. Bueno, y en el ejercicio de esa escritura, yo leí ese texto y estoy leyendo otro, y dio una coincidencia en algún momento que los dos libros terminaron hablando de cuestiones muy similares, pero con matrices teóricas e intenciones muy diferentes. Ese libro es de un doctor de Harvard que es budista, y el man está un poco intentando pensar qué es el conocimiento. O sea, el primer capítulo es qué es conocer, ¿sí? Y todo eso que ustedes han venido hablando del realismo, del idealismo, el man lo toca. Entonces dice, bueno, el idealismo entonces es la mediación de la conciencia. Y en ese momento quizá pensé, bueno, en todo el tema de, por ejemplo, la fenomenología. El realismo, entonces el hecho construye el conocimiento, que es lo que ustedes han venido como levantando ahí como planteamientos preliminares del autor. Y es curioso que al final el hombre, bueno, aborda el tema trascendental, digamos lo trascendental, que digamos que está por encima de esos dos caminos, de ese materialismo y de ese materialismo y de ese idealismo, y es un poco intentar como plantear la postura budista, que es en cierto sentido, y él lo mencionó como una vacuidad, y es empezar a descontaminarnos del idealismo que nos implica a partir de nuestra conciencia rotular los hechos de acuerdo a nuestras experiencias, que es lo que pasa en ese idealismo que podría decirse también a veces en cierto momento ingenuo, que yo clasifico un hecho a partir de mis vivencias, de mis historias, de lo que yo he vivido. Y por otro lado, él dice que hay que descontaminarnos del hecho como tal, porque el hecho no funciona, no aparece de manera pura, el hecho siempre está contaminado. Y entonces él se va por un tercer planteamiento, y es entender todo en términos causales, ¿sí? Yo quiero, son 3 punticos que él lanza acá que podrían quizá auxiliar, los voy a leer así rápidamente. ¿Cuáles son las conclusiones de él en ese capítulo? ¿Qué es lo que me interesa para intentarlo llevar a este terreno de ideas? Entonces, primero él dice que la existencia de todo fenómeno que identificamos, un árbol, un electrón, una galaxia,
una persona, cualquier objeto aprendido, depende de nuestra denominación mental de él. Sin esta denominación el fenómeno no existiría, que en última sería el idealismo. Segundo, todos los fenómenos que participan de las leyes naturales que afectan a otras entidades y a sí mismos en consecuencia, dependen para su existencia de las condiciones causales que los provocaron. Por ejemplo, el brote depende de la semilla, la humedad y el calor. Tercero, podemos identificar determinados atributos en los componentes, facetas, la existencia de la entidad depende de esos atributos, sin los cuales Uy, no ahí se le existiría. cortó a Andrés Al un mismo poquito. tiempo, no ¿Podría equivale a repetir el ninguno de tercero, esos por favor? atributos por separado, ni a su suma total, ni existe en realidad más allá de los componentes, facetas o cualidades. La existencia de la entidad depende de esos atributos, sin los cuales no existiría. Al mismo tiempo, no equivale a ninguno de estos atributos por separado, ni a su suma total, ni existe en realidad más allá de esos atributos. Concluyo con esto. Yo traté de realizar ese ejercicio, me parece muy interesante porque leyendo los dos textos me llevaron como al mismo camino, y es preguntarme, sobre todo en términos de lo que yo como investigador considero como conocimiento. Por un lado, vi un libro un texto muy rígido y muy centrado en principios internos, y por otro lado, pues lógicamente este señor hace un juego muy bacano porque es budista y aparte es investigador, doctor, o sea, él se mueve en los dos terrenos, no es aquel budista que nos está invitando a esa trascendencia, esas cosas como muy espirituales o religiosas, sino que el hombre está tratando de identificar desde la filosofía y desde el conocimiento qué sería un planteamiento. Entonces ahí al final él ya concluye diciendo, venga, hay que llegar a un momento de entender esos principios causales y llegar a un momento en descontaminarnos de cualquier percepción que tengamos del mundo para empezar a entenderlo tal como es. Que bueno, eso ya es otro objetivo de una práctica espiritual como tal. Entonces, digamos que fueron mis impresiones, es lo que he venido pensando, y quizá después en el marco de la conversación que tengamos hoy, ya podríamos empezar también a interpretar otros asuntos que yo pensaría, pues bueno, uno ya va a empezar a hablar de poder, de prácticas de historia y todos esos temas que pues yo diría hasta qué punto, pero mi principal objetivo es empezar a entender y a desentrañar y a hacer un distanciamiento, apartarme de lo que he venido pensando hasta el momento, que es conocimiento, y intentar verlo bajo estas nuevas ópticas. Entonces, es mi objetivo de aquí a las 7, no sé hasta cuándo estemos acá, y es lo que tengo como propuesto para mi ejercicio, ¿no? Era como eso, gracias. Dale, gracias, Andrés. Yo no sé si alguien quiere reaccionar a la reacción de Andrés. Digamos, bueno, alzaron la mano, creo que Jorge. Yo creo que se le quedó levantada, ¿cierto, Andrés? No, yo la bajé. Ah, sí, Ah, ya. perdón. Sí, creo que te la tengo. ¿Y qué? Perdón, Pues, perdón. Digamos que me parece que el profe Jorge Andrés sintetiza muy bien el meollo del asunto, ¿no? O sea, realismo, idealismo, ¿no? Y si hay una tercera vía, eso ha sido el debate, al menos desde la filosofía, en filosofía, que yo es el área donde me muevo, ha sido el debate en filosofía moderna en adelante, sobre todo en epistemología, ¿no? Y cómo diferentes caminos conducen siempre a la ontología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en filosofía, como estábamos hablando, en filosofía del conocimiento, que es la epistemología, están las teorías causales del conocimiento, ¿no? Y entonces luego, es que esas se comprometen con una ontología realista, ¿no? Luego, no están las teorías normativas del conocimiento, estas se, de que se comprometen con una ontología idealista y así sucesivamente. El primero en que intentó buscar una tercera vía fue Kant, que fue con la filosofía trascendental. Yo pensaba que el budista estaba yendo por allá, pero al parecer utiliza trascendental de otro modo. Pero eso por un lado, pero por otro lado hay que tener en cuenta también que el realismo y el idealismo
tiene matices. Hay un libro que recomiendo mucho para introducirse en estos temas, que se llama, de Hilary Putnam, que es un filósofo también gringo, que se llama Las 1000 caras del realismo, que es un conjunto de conferencias que él da, donde él mira qué matices puede adquirir el realismo y qué matices puede adquirir el idealismo, ¿no? Para también mostrar que no es una cuestión de todo o nada, porque hay autores que luego tienen combinaciones súper extrañas, que uno los lee y son realistas en unos asuntos, pero idealistas en otros. Entonces también para conocer como todas estas posibles combinaciones que se puede dar y que también se trata de un degradé, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es realista en términos de entidades matemáticas, pero no es realista en términos de hechos morales. Entonces, bueno, eso empieza a generar ahí matices interesantes que pues también es importante decir. Gracias, sí, pues yo quisiera leer mi reacción justamente porque entra como en este tren de la discusión de realismo, idealismo y cómo estos supuestos sobre la realidad modelan de alguna manera las posiciones epistemológicas que tenemos y en consecuencia los procedimientos metodológicos y los hallazgos que llamamos conocimiento. Pues bueno, les voy a compartir la pantalla a ver cómo sale la cosa. ¿Ah, ya la están viendo? Sí, sí, ven la pantalla. No, no se ve. Yo sí la veo. Sí, ya. Alice. Bien. Según Dancy, el conocimiento lo define una creencia verdadera justificada. Los supuestos ontológicos que orientan las posiciones epistemológicas de los investigadores sociales son creencias sobre la realidad difícilmente verificables. Si nuestros supuestos ontológicos son falsos, se desprendrá de ahí que el conocimiento que produzcamos basado en dichos supuestos será falso también. El conocimiento en ciencias sociales es, ante todo, paradigmático. Cada paradigma tiene una serie de supuestos sobre la realidad que definen lo que es posible conocer y los caminos más fiables. Por ejemplo, el paradigma positivista se basa en el supuesto según el cual la realidad existe externamente a los individuos, mientras que el paradigma interpretativo supone que la realidad está en la matriz de sentido de los individuos. Si todo el conocimiento producido en un paradigma se basa en un mismo supuesto ontológico incompatible con otros paradigmas, la validez de dicho conocimiento tendría lugar solo en el contexto del paradigma considerado. ¿Cuáles serían entonces las condiciones para establecer diálogos interparadigmáticos en ciencias sociales? ¿Son posibles? ¿O la inconmensurabilidad de sus supuestos ontológicos hace inconmensurables también sus sesgos de investigación? Ahora, los hallazgos empíricos comunes sobre un mismo objeto de estudio abordado desde paradigmas diferentes constituyen una prueba de que la polarización de supuestos ontológicos a lo mejor es errada. Pues bien, no sé si alguien quiera entrarle a alguna de estas preguntas o qué le sugiere mi reacción. Digamos, a la primera pregunta, ¿no? Si me parece extremadamente interesante el argumento, como a veces tenemos supuestos ontológicos que no se pueden verificar, como si verificamos de si el forro de mi celular es gris o rojo, ¿no? No lo podemos hacer. Y dado que no están justificados, podrían llegar a ser falsos. Y dado que de ahí desprendo muchas cosas, entonces todo lo que desprenda de ahí puede llegar a ser falso. O sea, yo creo que es otra manera de poner el reto de Dancy. O sea, ese sería el reto que pondría el escéptico. Esa pregunta sería la que pondría el escéptico y es la que Dancy está intentando responder. Y yo, bueno, ahí yo para responderle eso, porque pues yo creo que hay diferentes, la respuesta que yo he elaborado la hago con base en dos autores que me parecen muy buenos, que han analizado también cómo se construyen las teorías, que son Quine, por un lado, Davidson, y también está Bruno Latour, que ya está más cercano a la sociología.
Y ellos parten de que una teoría es una red de proposiciones donde hay proposiciones de frontera y hay proposiciones más alejadas de la frontera. Las proposiciones de frontera serían como las que se pueden verificar directamente, como la de, no sé, los perros ladran, yo qué sé, y las que están más lejanas serían ya todos los supuestos ontológicos, como de los perros no son construcciones mentales, sino, no sé, son animales que existen con independencia de las personas y todo. Y dice Quino de Grigson que todo depende de donde yo le empiezo a hacer ajustes a las teorías. A veces esas teorías que sus supuestos están o son aceptables y hay más bien que cambiar las proposiciones de frontera, o hay teorías que sus proposiciones más alejadas, o sea, sus supuestos están muy cuestionables y hay que cambiarlos para también cambiar el viraje de las observaciones. Eso ya depende también de la naturaleza del objeto de estudio, el propósito del investigador, o sea, cuestiones, si se quiere, más pragmáticas. Yo me acuerdo que Mota, bueno, que ahorita no está, un compañero puso el ejemplo pasado de, pues, las investigaciones que usted haga desde un paradigma geocéntrico va a ser muy diferente a las investigaciones que empieza a hacer desde un paradigma geocéntrico, ¿no? O también pensemos en el ejemplo que puse al principio. Si usted parte de la idea de la gravedad que tiene la teoría de la relatividad general, que es lo de la curvatura del espacio-tiempo, va a lograr cosas que son muy diferentes, así parte de la idea de la gravedad, pues que tiene Newton, ¿no? Que es simplemente una fuerza de atracción ahí universal. Entonces yo diría que pues depende de donde usted haga ajustes en su teoría. Ya eso es como la respuesta que tendría ante esa primera inquietud que me parece interesante. Bien. ¿Alguien más en alguna redacción? Cristian. Bueno, buenas tardes. Digamos que a mí me generan dos cosas. La primera está muy vinculada a, digamos, a toda esta serie de sociología del conocimiento, muy en línea de lo que estaba mencionando Steve. Y digamos que creo que nosotros venimos, por lo menos yo conozco aquí a Kevin y a Steve, venimos, digo, con ellos, de un lugar donde se parte del hecho de dudar de lo que se presenta y más bien de mirar cuáles son las condiciones en las que se produce. Me parece que el autor hace algo interesante y es que toma el conocimiento como un objeto, como algo, le da una entidad y empieza a darle una serie de características con las cuales por relacionarse, ¿no? ¿Cuál de ellas es como el camino más, cómo decirlo, como más adecuado para relacionarse con el conocimiento? Es lo que, para mi entender, él va exponiendo, ¿no? Que si es la justificación, que si son los hechos, que si es el tema, por aquí las tengo anotadas, de las certezas, de las respuestas correctas, de la causalidad, de las creencias demostrables o no, de la fiabilidad, de la inferencia, de las conclusiones. Bueno, son como maneras en las cuales se ha relacionado con el conocimiento, ¿no? Creo que un poco, por eso mi análisis es así. Esto me conecta con lo que venía dialogando la clase anterior, y era como entender el conocimiento como un algo que está, pero está porque nosotros lo producimos, y eso me va como a la relación de las últimas preguntas que hace Kevin cuando invita a pensar el conocimiento no solamente desde el campo de las ciencias sociales, claramente aquí se ve como una producción social, sino también desde otros referentes donde se puedan hacer pues esos diálogos, ¿no? A mí me parece que es bastante importante
porque algo que un poco creo que sí hizo la sociología del conocimiento fue mostrar, en términos de Latour o de Agamben, que básicamente la relación entre las creencias religiosas sobre entidades y conceptos eran muy parecidas a las creencias o proposiciones que se hacen a nivel científico, básicamente porque parten de la partícula de Dios para explicar un montón de cosas en noción de la realidad. Hablo de la partícula de Dios como aquellas preposiciones que se configuran para explicar lo que está sucediendo, ya sea a nivel estructural o poniendo en duda, etcétera, en la realidad, pero es como la premisa desde donde se va desplegando pues los paradigmas. Yo soy, y cierro con esto, uno de los que considera que todos esos cambios en relación a los paradigmas se presentan en dos vías. Por una crisis, claramente, del paradigma, porque hay una serie de preguntas, hay unas crisis, eso lo menciona mucho Zuviría en sus libros, y es como que el conocimiento va transformándose a partir de momentos de crisis. Porque la aplicabilidad de lo que se está utilizando tanto a nivel epistemológico como técnico, pues no resuelve preguntas o no nos acerca o es ineficiente, por así decirlo. Y la otra tiene que ver con las relaciones de poder que está hablando un compañero que dijo vamos a poner en suspensión. Yo también estoy aquí tratando de hacer eso, pero para mí es muy complicado generar un espacio tan neutral en este tipo de teorías, porque sí me parece que, por ejemplo, el determinar la relación con lo real y con el conocimiento implica pues unas decisiones políticas de fondo que a su vez pues tienen unos intereses. Es decir, para mí la relación de conocimiento tendría que ver con todas las operaciones que nos está hablando el autor, pero además sería muy interesante mirar qué es lo que superponen todas esas relaciones. Porque, por ejemplo, los griegos, que son los que hacen esta división entre la epistemología y lo técnico, y que es lo que va a retomar la modernidad, entendiendo que la física o la astronomía, digamos, como ciencia, es como la que totaliza lo otro, y que la técnica es algo secundario. Me parece que en términos prácticos y de nuestra contemporaneidad, no hay nada más concreto que resuma el conocimiento que un saber técnico, saber tocar, por ejemplo, o interpretar un instrumento bajo un conocimiento específico, donde hay unos pasos concretos, y entonces decir que no sé, me parece que es bastante pretencioso. Me parece más bien que cada vez hay como unas redes que nos invitan a pensar que lo epistemológico claramente tiene que ver con lo técnico, y terminé diciendo que por eso le creo mucho a Bourdieu con el tema de la vigilancia epistemológica, en términos de la coherencia que uno termina armando. Pero que Kevin nos invita a implosionar eso cuando dice, bueno, ya venimos con unas formas en las cuales nos hemos relacionado, ¿qué tal empezar a generar diálogos con esos otros paradigmas que muchas veces parecen ser tan cerrados y tan irreconciliables unos con otros? Gracias, Cristian. Pues yo creo que usted tocó como varios puntos que abren varias betas, ¿no? O sea, la beta del poder ya quedó abierta. Si alguien tiene algo escrito sobre eso, estaría bueno echarle mano, comentarlo. Y lo mismo, ¿no? Como esta idea de que pues, ya hay como unos caminos de conocer, unos paradigmas y qué pasa si empezamos a cruzar eso, ¿no? De alguna manera, esos intentos de interdisciplinaridad yo creo que nos acercan a eso. Estos como cruces de métodos también creo que se acercan. Esta idea de métodos mixtos creo que encierra un poco este intento de pues, cruzar dos formas muy diferentes de conocer y a lo mejor a veces coinciden, ¿no? O sea, alguien como Bourdieu, que usted lo cita, pues es uno de los defensores de que a lo mejor uno puede encontrar más virtudes, sobre todo en esos métodos mixtos, en el sentido de que es como una forma de validar lo que yo encontré por el otro camino, ¿no? Por un camino quali, pues lo valido encontrarlo por un camino quanti y viceversa, ¿no? Pero la pregunta sería, entonces, si la validez del conocimiento está en las evidencias empíricas comunes
¿Y qué pasa cuando no hay evidencias empíricas comunes si yo estoy en caminos distintos, ¿no? Eso es algo que no está tan claro en Bourdieu hasta donde yo lo he seguido. Y valdría la pena pues seguir abriendo vetas para desestabilizar eso, ¿no? O a lo mejor lo que está en juego es que la idea de paradigma es la que nos tiene más bien jodidos. Pero bueno, está bueno igual seguir pensando eso. No sé si alguien tiene una reacción sobre esto o quisiera leer un texto. Tenemos como media hora más. Está bueno de pronto si leemos algún texto, no sé, Sebastián, Cristian o quien quiera leer algún texto. Sebastián, de una. Listo, aquí yo hago, espérate, yo lo comparto también para que lo podamos tener todos. ¿Me confirman si ya lo estás viendo ahí o si ya lo están viendo ahí? Sí, ahí se ve bien. Si lo puede agrandar un tricito más. Sí, señor. Listo. Ahí está, yo creo que perfecto. Sí. Listo. Yo sí me extendí, me disculparán que no pude ser un poco más concreto por el afán. Epistemología en las artes, el desafío del conocimiento, la intención de condiciones que definen el conocimiento proposicional a partir del modelo tripartita tiene como consecuencia la inevitable actitud escéptica frente al postulado de conocimiento como creencia verdadera justificada. Es posible contener y limitar todos los conocimientos, estas condiciones, que puede considerarse como justificación o evidencia válida. Debe toda justificación para toda disciplina basarse en la razón y la lógica cientificista junto a hechos verificables. Creo que nos encontramos en un momento histórico para la epistemología contemporánea, donde reconocer la complejidad de estas inquietudes es el primer paso como método escéptico. Pero quisiera aferrarme a la tradición del modelo tripartita y hacer un recorrido tal vez impreciso y que seguramente pues ya recorrieron con lo de STI para comprender las condiciones del mismo. Para que exista conocimiento, entonces, se debe partir de una proposición sobre la que un sujeto cognoscente tiene una creencia y debe estar seguro de ella. A su vez, dicha proposición, para ser verdadera, deberá corresponder con la realidad como un hecho y, finalmente, debe evidenciarse y justificarse cómo dicha proposición, que el sujeto debe estar seguro de creerla, deriva en una verdad. Como se pone en evidencia para Dancy y a partir de los contraejemplos de Gettier, como método escéptico, es la última condición, la de la justificación, la que encierra un mayor esfuerzo epistemológico, tanto en sus agregaciones como modificaciones. Hacia el final y tras la revisión de varias de estas alternativas, percibe una posible, aunque inacabada, inclinación de Dancy por una generalización de la teoría causal para decirnos que una creencia, abro comillas, solo está justificada cuando está causada directa o indirectamente por los hechos, aunque advirtiendo que no hay garantías de un único modo de que una creencia se justifique y que deba estar causada por hechos relevantes. Posiblemente pueda atreverme a coincidir con esta postura causal que aborde la sistematicidad para llegar al conocimiento y, como le preguntaba Steve, en hechos como la percepción sensorial, el testimonio y la inferencia como conexiones causales necesarias para una justificación. Sin embargo, todo lo anterior pareciera justificar más el mundo del conocimiento científico moderno, y es ahí donde retomo ideas de la sesión pasada sobre la ampliación de la realidad que puede extenderse a ampliación de la verdad y del mismo conocimiento, donde las condiciones de conocimiento, por ejemplo, puedan en sus propias razones involucrar lo histórico, lo situacional, lo complejo e inacabado, inclusive lo contradictorio, lo mental y espiritual, para el ejercicio epistemológico de sus justificaciones. Por eso encuentro consuelo en el arte y su posibilidad de una noción ampliada, por lo menos, de la verdad. Particularmente en la música, inclusive en la occidental, esta noción de verdad ha sido contingente y ha definido su propio estatuto de lo artístico. De la armonía matemática objetiva, hemos pasado por la divinidad religiosa y la imitación de la naturaleza, reemplazada después por la belleza autónoma, la libertad y genialidad del artista, hasta llegar a la reflexión, la comunicación, la fragmentación, lo masivo, el no arte, el pastiche, lo kitsch, y abrazando la integración artista-público. Por ende, enfoques como el de la creación de mundos de Nelson Goodman, desde su orilla nominalista y pragmática y realista, o de la hermenéutica de Gadamer en el arte, plantean una mirada poderosa para las artes y quienes las ejercemos, que la producción artística es una forma de creación y transmisión de conocimiento, ya que son procesos de aprendizajes causales que nos relacionan con el mundo, tanto a creadores como a públicos, a través de sistemas simbólicos que nos permiten experimentar realidades y conocerlas, quizás no siempre como mundos físicos, sino también mentales y espirituales.
Así, y con esto finalizo, coincido con la declaratoria también de la sesión pasada alrededor de que las creencias también tienen estatuto de realidad como diversos mundos. De esta forma, aunque la herencia de la modernidad de definir y categorizar nociones como realidad, verdad y conocimiento pueda ser atractiva, ello supone una limitación en la ampliación de estas mismas. Por ello, el conocimiento en la música sí podría condicionarse como creencia verdadera justificada, solo que su veracidad, digamos aquí como ese planteamiento ontológico de diversidad, no apuntaría a una realidad objetiva, sino que son verdades o realidades ampliadas creadas por la misma producción artística. Con eso finalizo. Gracias, Sebastián. Uf, pues eso estuvo como muy interesante. Cristian, adelante. No, tengo una pregunta para Sebastián en términos de lo último que me causó mucha curiosidad. En este caso, sería primero como la actividad, como las acciones de lo artístico y posteriormente, no sé si llamarlo así, pero como la comprensión del mismo es lo que genera el conocimiento. Pero pues primero son un montón de acciones que suceden eh, y que nos parecen, no sé, ordenadas, coherentes. Sí, No sé. pues no sé, de pronto sí comprendo la pregunta tuya, porque lo que siempre se ha discutido, digamos, en la producción artística, especialmente en la musical, es que, claro, uno podría tener como primer hecho la existencia misma del fenómeno musical y después quizás la reflexión y en ese caso la sistematicidad que deriva finalmente en un conocimiento, en una práctica inclusive, pero también al mismo tiempo esos sistemas de conocimiento, esas representaciones simbólicas, por ejemplo, el mismo hecho de la partitura, y yo siempre me refiero a esta, es la que también ha permitido la existencia o las nuevas existencias de lo musical. No es el hecho que se dé, digamos, aislado de conocimiento y especialmente en el mundo occidental, la misma arquitectura de la partitura como una representación visual del fenómeno sonoro ha permitido inclusive la creación o la emergencia, por ejemplo, de la polifonía, del contrapunto, de la armonía, como los hechos que los vemos primero y podemos dilucidar nuevas apariciones musicales donde se van poniendo una capa sonora frente a otra, desde el medioevo especialmente, no porque no existiera antes quizás, pero no de una manera tan sistematizada. Entonces, pues pareciera, no sé si como dando un poco de respuesta a la inquietud tuya o si estoy muy perdido, que sí, se maneja como un diálogo, como un vaivén, como una idea de ida y de vuelta, en donde la misma sistematización, pudiéndose llamar conocimiento musical, deriva también a nuevas existencias y así se va, digamos, como generando una suerte como de paradigma musical, especialmente en la parte occidental, que es la que sostiene precisamente su discurso de que han sido los que más quizás han sistematizado esos conocimientos y que a partir de esos conocimientos han devenido en nuevas creaciones, en nuevas existencias que parecen desde su propia postura o lugar de enunciación insuperables por otras existencias musicales que no han tenido esa sistematización notacional, Cristian. O que quizás están paradas en otra lógica. Es que eso último me hizo recordar al libro donde Foucault retoma un texto de Borges, creo que es en Las palabras y las cosas, y allí digamos que se hace una pregunta sobre el tema de la taxonomía de los animales, es decir, de qué manera es comprensible todo el tema de los reinos, etcétera, pero no es comprensible dentro del cuento de Borges una serie de clasificación que se hace a partir de lo que el emperador dice. Entonces, el emperador dice como, no dice insectos, dice animales que se ven apenas con el ojo, cosas así. Digamos, hay otra clasificación. Eso, digamos, me hace pensar también que aquí, no sé, cada vez estoy como más inquieto por la manera en que de esa forma tan tajante se creó el tema de la partitura. Porque es que además hay algo que el autor no menciona y pues en mi formación de licenciado siempre uno superpone al tema del conocimiento, es que parece que el conocimiento ya está ahí. Digamos, el profesor tiene que partir del hecho de que el conocimiento existe y que hay una relación con el punto. ¿Cuál es esa relación? Enseñar. ¿Cómo se enseña? De mil maneras, ya sea en procesos de transmisión, lo que sea, pero a lo que voy es que hay una relación con un conocimiento que ya está, o sea, que casi que no se pone en duda y que uno empieza a relacionarse con él. Y a mí eso me inquieta bastante porque efectivamente,
siento que nuestra manera también de acercarnos a este ejercicio del conocimiento está trazada por las formas cognitivas que nosotros vamos haciendo de ello, ¿no? Claro. ¿Esti? Sí, digamos que me parece muy interesante el ejercicio del profesor, sobre todo el último párrafo que dice que el conocimiento de la música sí podría condicionarse como creencia verdadera justificada, solo que su veracidad no apunta a una realidad objetiva, sino que son verdades o realidades ampliadas creadas por la misma producción artística. Digamos que yo trabajo ahorita, estoy muy interesado por mi investigación doctoral en una corriente que se llama Nuevo Realismo y Realismo Especulativo, y ellos son realistas, pero son realistas pluralistas. ¿Y a qué voy con eso? Que dicen que si bien existe la realidad física, la duplican, también existe la realidad musical, también existe la realidad de los hechos culturales y así infinitamente. Hay un autor que se llama Marcus Garvey y él le llama los campos de sentido y yo agregaría esta idea que además yo en música o en arte puedo hacer proposiciones o en literatura, incluso Gabriel pone esos ejemplos, yo puedo hacer proposiciones verdaderas o falsas. Claro, es un mundo ficcional, pero una vez constituido, digamos, en cualquier novela del mundo, él pone mucho el ejemplo de Goethe, del Fausto, pero uno podría también aplicar esto a novelas latinoamericanas, que un día una vez uno crea el mundo ficcional, ese mundo pues ya tiene sus reglas, ya tiene o sea, lo que se habla de la autonomía del discurso un poco, ¿no? Ya tiene sus reglas, ya tiene su lógica y yo no puedo afirmar cualquier cosa sobre eso, ¿no? Y por ende también dentro del campo de la literatura y contra este realismo cientificista, naturalista, muy reduccionista, también yo puedo hacer proposiciones verdaderas o falsas sobre mundos literarios, sobre mundos artísticos, sobre mundos musicales. Y eso es muy importante porque hubo una escuela que se llamaba el positivismo lógico y esa escuela decía, eh, solo se puede decir cosas verdaderas y falsas sobre la naturaleza. El resto es pura emotividad, el resto es pura expresión, el resto es hay creencias compartidas y nada más. Entonces me parece muy importante porque tu indagación iría en consonancia con estas reflexiones últimas que yo he visto de este realismo, que se llama realismo pluralista, que le da otra complejidad al realismo, ¿no? Porque se pensó muchas veces que el realismo solo era realismo fisicalista o realismo cientificista, ¿no? Pero hablando a través de los matices que puede adquirir el realismo, me parece que iría en consonancia pues con esas tesis. Me parece muy interesante. Sí, ya que me había mencionado precisamente a Marcus Gabriel en el pasado y creo que pues es un autor que apenas pues se ha arañado un poquito en algunas cosas, pero llama mucho la atención porque sí, de alguna forma entre un poco como en ese círculo musical pareciera ser que a pesar del egocentrismo artístico como tal en sí, podríamos estar coincidiendo en esa creación de esos propios mundos con sus propias verdades, con sus propias inclusive falsedades y reglas, en donde claramente y también como en sintonía lo que mencionaba Cristian, vamos teniendo nuestros presupuestos sobre un conocimiento que obviamente puede ser rebatido desde el escepticismo, pero que nos va marcando sin duda alguna nuestros propios sistemas epistémicos, nuestras propias maneras, inclusive nuestras autonomías de discurso, pero que aquí ya me devuelvo a lo que había postulado también Kevin, sin embargo es desde la investigación importante tratar de abrirlo obviamente a otros mundos, sigamos siguiendo un poco con ese razonamiento y que también la música puede existir inclusive en otras realidades, en otras ontologías que desde el punto de investigación, pues como investigadores tenemos que considerar, porque a veces nos centramos mucho a ese propio mundo creado, pero vale la pena también desde esta nueva postura epistemológica contemporánea, como lo percibo yo, abordar otras ontologías que circulan precisamente a un hecho musical. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay una corriente que se llama ontología orientada a objetos, también de Graham Harman, que ha tenido importancia también en estética y todo eso, que apunta a lo que tú dices, procesos musicales, que no necesariamente pasa por
relaciones humano-música, sino que se puedan expandir más allá del humano. Y eso, obviamente, yo estoy de acuerdo mucho con Cristian, pero veo que tanto en la sesión pasada como en la sesión de ahorita, Cristian hace mucho énfasis en cómo es que utiliza la expresión operaciones cognitivas, ¿no? También como que eso es decisivo, obviamente es decisivo, pero hay otras corrientes que está intentando ir más allá de las operaciones cognitivas. Recuerde, por ejemplo, cuando Kevin hablaba de relaciones interobjetos, que aunque registramos con nuestras categorías, no pasan por relaciones cognitivas, o sea, son relaciones de otro tipo que incluso tenemos que utilizar categorías que no alcanzamos para equiparar todos estos tipos de realidades y demás. Sí, yo quisiera sumarme como a los comentarios sobre el texto de Sebastián. Ya hemos tenido la oportunidad de tener más o menos esta discusión en otros momentos. Y yo creo que sí, por ahí es el camino, ¿no? Estas como lecturas contemporáneas de pluralismo ontológico que, digamos, sugiere Gabriel y seguramente otros autores también. Yo creo que por ahí a lo mejor se encuentran vetas, porque claro, en el texto esta idea, la cita Gadamer me hace mucho sentido, porque siento que pues es como un punto intermedio entre una lectura más bien idealista, si se quiere, de la música en este caso y del saber sobre la música. Digamos, en tanto es interpretación y está mediado por símbolos, que son en todo caso producciones humanas y culturales, pero también esta concepción de Gadamer, pues no es una hermenéutica del todo idealista, sino yo me atrevería a pensarla como una suerte de hermenéutica más bien realista, ¿no? Como que el propósito de la ontología hermenéutica va a ser tratar de darle un estatuto de realidad a esas producciones de sentido, como que la música es sentido, es símbolo, pero ese símbolo es realidad, ¿sí? Digamos, eh, ya saliendo un poco de la hermenéutica clásica, ya nos metes cerca como al realismo. Y lo que me hace pensar eso también es que si estamos de acuerdo en que a lo mejor hay pues muchos mundos musicales, ¿cierto? Estas ontologías musicales plurales que sugería Sebastián, más allá de la ontología musical occidental y demás, pues seguramente tendrán que haber también otras ciencias de la música posibles, ¿no? Otras epistemes de la música posibles, que es lo que en todo caso creo que valdría la pena como explorar en ese sentido, ¿no? Y también, digamos, creo yo que de todos modos, esta idea de investigar un producto que nosotros mismos producimos, ¿no? Por eso no es gratuito que la investigación en artes, es sobre todo investigación, creación, pues eso debe tener como unos caminos distintos, ¿no? Que, digamos, de alguna manera tendrán que desafiar las formas en las que, por lo menos, Dancy nos está proponiendo que es conocimiento algo. Porque aquí estoy haciendo realidad, estoy haciendo mundo cuando hago obra, pero también esta obra está diciendo cosas sobre el mundo y la sistematización, por mantener el lenguaje de la universidad y la investigación, la sistematización que haga de este producto que hice, pues también va a ser ciencia sobre esa realidad que yo mismo produje en la obra, ¿no? Como que es inseparable la realidad del producto y el discurso sobre la realidad en esta investigación-creación. Y que creo que hace mucho sentido en esta perspectiva también de ontología hermenéutica, ¿no? Como que es sentido, es producto cultural, es cultura, que es hecha por seres humanos situados en contexto históricamente, esta obra musical, por ejemplo, pero también es realidad, ¿no? Y esa realidad luego nosotros la interpretamos, ¿no? Y producimos también nueva realidad, el conocimiento sobre esa realidad también es realidad de esa perspectiva. Pues bueno, esto nos lleva como a abrir otras vetas que seguramente en el transcurso del seminario iremos explorando, que creo que también vale la pena como pues pensar. Bien, nos quedan algunos minutos, yo no sé si alguien quiere compartir algún texto más o alguna reflexión final o vamos cerrando. Bueno, pues entonces yo creo que quedamos con 5 minuticos de más. Sebastián tenía como ganas de hacer una reacción a la reacción, ¿no? Bueno, entonces, Yo quería decir que a mí sí hágalo. me parece injusto que Dancy, y puede sonar anacrónico, yo no sé, pero que reduzca el conocimiento a lo proposicional. O sea, creo que ya la epistemología, y eso que no está, o sea, sí es viejo, pero no tanto.
Y conocía, por ejemplo, la fenomenología, y la fenomenología se encarga de mostrar que el conocimiento no solamente es proposicional, que existe conocimiento no proposicional y que también hay una escala de conocimiento sin caer en evolutivo, o sea, que hay diferentes conocimientos, un conocimiento sensitivo, etcétera. Siento que, bueno, eso. Pues Sí, digamos que, sí, ah, adelante, que, Cristian. que digamos que frente a la pregunta que hacía ahorita, pues precisamente mis comentarios van efectivamente a la relación en la que nos ubica, o en la dimensión en la que nos ubica el autor, porque me parece que es muy lógica matemática, y entonces en ese sentido, pues mis respuestas son así, es decir, si para él el conocimiento juega en esos niveles, me parece que es muy válido. Sin embargo, me parece que esos niveles no ocurren porque sí, de la manera en la cual a uno muchas veces le muestran eh, el tema numérico, como si se encontrara algo, y ese algo que se encontrara sea un beneficio para todos, porque creo que el discurso de la modernidad frente a la ciencia siempre fue mostrarnos como que cada cosa que ellos suponían descubrir, Nietzsche diría que se inventaban la caja, la escondían y luego la volvían a encontrar. eh, Todo ese proceso, pues es un proceso que los posiciona, y creo que eso es importante estarlo recordando, porque precisamente por lo que decías, Steve, porque hay otras formas en las cuales se están relacionando, pero lo interesante que me parece de esta discusión es que no se anula, como si lo hacen ciertas corrientes radicales, el hecho de leer este tipo de autores, porque Kevin sabe, Steve sabe, y creo que varios acá han leído alguna vez estas nociones, ahí sí, estas proposiciones bastante radicales de yo no leo a los europeos o yo no leo a tales porque seguramente me están colonizando, seguramente están haciendo un epistemicidio conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que eso es clave. Y bueno, yo creo que conforme van avanzando las sesiones estamos como más distanciados de Dance. Y yo creo que eso es en todo caso un buen síntoma de un seminario, ¿no? Como, y claro, un punto en el cual de pronto no entramos tanto, y sobre todo desde nuestras formaciones cercanas a las ciencias sociales y humanas, a lo mejor pudimos haber entrado más, pero seguramente irá apareciendo en las otras sesiones, pues es el tema del carácter histórico del conocimiento, ¿no? Digamos, un poco Cristian entró algo ahí, como cierta tradición de la sociología del conocimiento, pues nos va a mostrar que pues, esto no es solamente premisas sobre el mundo y formas de validación y justificación, sino que aquí lo que hay es intereses de poder, ¿no? Intereses, relaciones. Muchas cosas que habría que mirar con lupa y que seguramente yo creo que en el transcurso del seminario pues iremos mirando, pero está bueno igual pues tenerlo ahí presente como para no pecar de ingenuos y no irnos al otro lado de pues resultamos como siendo un poco ingenuos del punto de vista social, que no es el caso en todo caso, ¿no? Pues bueno, yo les mando un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes, en el próximo test. Buenas noches. Gracias, chao. Chao, saludos a todos. Festivo, Gracias. ¿no? Gracias a todos, muy amables. Buenas noches. Buenas noches.